Y vamos a ver qué tenemos en la agenda nacional, que por supuesto está muy impregnada, ¿no es cierto?, con las declaraciones que hacen los candidatos o con los anuncios que hicieron desde presidencia. A ver, veamos la primera placa. AFIP reglamentó el plan de pago. Sí, esto fue una promesa, ¿no es cierto?, del presidente Macri. La AFIP lo ha reglamentado ahora a través de la resolución correspondiente. Se puede acoger usted a partir del 2 de septiembre hasta el 31 de octubre, 120 cuotas, la tasa de interés del 2,5%, confirmando lo que estaba. Se pueden incluir deudas hasta el 15 de agosto, o sea, antes era hasta el mes de abril, ahora hasta la quitaron hasta el 15 de agosto. En el caso concreto de saldo de impuestos anuales de ganancias y bienes personales, se podrá a partir del 2 de septiembre incluir un mini plan para poder pagarlos en cuotas, algo que estaban muchos atorados, que no podían pagar el saldo de impuestos que venció en el mes de julio. Bueno, esto ya fue reglamentado, reitero, el 2 de septiembre empieza los plazos para su acogimiento y va a estar previsible hasta el 31 de octubre. No solamente es para pyme, porque siempre se habla de pyme, entran también los monotributistas, los individuales. Bueno, acá entran todos, digamos, ¿sí? La resolución ya está publicada en el día de hoy. Cambiemos de placa. Las declaraciones que generan pánico, sí. Acá hemos puesto dos personajes con declaraciones que de repente poco ayudan, ¿no? Porque en algún momento cuando Alberto Fernández hizo declaraciones respecto de los tenedores de bono, generó pánico. ¿Por qué? Porque habla de negociar individualmente, habla de ver qué es lo que pasa con cada situación en particular, y esto ya pasó con reestructuraciones de deuda, cuando hubo un default y cuando de repente se le pagó. Él mismo habló del pago del 75% a algunos bonistas. Claro, cuando esto pasa, evidentemente es muy difícil contener y genera un pánico inmediato, poco se ayuda. Es necesario la prudencia en este tipo de casos y no hablar de estas cosas. Pero el que ayer generó todo este tipo de situaciones espeluznantes fue un exfuncionario, ¿no? Acá estamos hablando, acá lo tenemos, un personaje que en algún momento en la Argentina ha sido secretario de Agricultura. No es alguien que no conozca el tema del campo, claro que lo conoce y lo conoce sobradamente, digamos, ¿sí? Y de repente hizo algunas declaraciones que habló de volver a poner, ¿no es cierto?, la Junta Nacional de Granos. ¿Qué es lo que quiso decir con esto? Claro, y lo ejemplificó con el pan. Habló del precio del pan, de la incidencia de los granos en el pan y generó un temor generalizado. Ahora, ¿se puede decir una cosa como esta? ¿Se le puede apuntar al trigo? Un trigo que ha llegado a una producción ya de 20 millones de toneladas, ha batido récord que no batía hace mucho tiempo, y de repente aparece este tipo de declaración. ¿Qué es la Junta Nacional del Grano? ¿Por qué se tiene miedo? Y ya funcionó en otras oportunidades. Y de nada sirvió. O sea, el Estado le compra a los productores los granos y lo comercializa él, monopoliza la comercialización de los granos. ¿Qué es lo que terminó pasando? Los productores pobres, muchos enriquecidos en la intermediación, y por supuesto, ¿no es cierto?, quienes ganaban en este tema de repente eran los molinos, era la industria. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar ahora? ¿Por qué se hace esto con el pan? ¿Qué es lo que preocupa? ¿El precio del pan? ¿El trigo? ¿Cuánto es en el precio del pan? En una estructura de costo, el trigo no llega al 8%, porque del kilo de pan que se vende de este precio que nos asusta a todos, hay que decir que entre un 42 y un 44% son impuestos, nacionales, provinciales y municipales. Hay que decir que la influencia del salario en el mismo es bastante antes. ¿Usted se imagina lo que es hoy la influencia del gas y la luz en las panaderías? Estos son parte del costo. Y a esto agréguele usted que el productor de trigo entrega a los molinos para dar las harinas a las panaderías, son los que en esta intermediación se quedan con gran parte de la torta. El último orejón del tarro es el productor de trigo. Y hoy, ¿qué es lo que dijo Felipe Solá? Lo que dijo es volver a la Junta Nacional de Grano. Hay declaraciones que realmente dan miedo, dan pánico. Cuando uno dice, ¿y por qué tienen miedo y por qué hay corrida en estos lugares? Hay que analizar este tipo de declaraciones. Creo que hay que ser muy prudente en los tiempos que se vienen. Vamos a la última placa. Tensa relación con provincias que amenazan ir a la justicia. Sí, ayer hubo dos reuniones. En hora del mediodía se reunieron los gobernadores afines, acá estuvo el gobernador Gerardo Morales con el presidente de la República, pero en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, estuvieron los gobernadores de 17 provincias, donde manifestaron, ¿no es cierto?, en forma conjunta el desacuerdo con las medidas que tomó Presidencia de la Nación. Dicen que este tipo de medida de tocarle impuestos que pertenecen a las provincias es inconstitucional y dijeron que van a ir
las 17 provincias van a ir a la justicia, pero ya hay 3 provincias, Río Negro, La Pampa y Neuquén, que ya se han presentado ante la Corte Suprema de la Justicia con un amparo para tratar de parar el tema del precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque le toca los ingresos en el tema de la nafta. Complicada situación de nación con provincia. A esto agréguele que al pedido que hacen las provincias, la CUNSA ya le contestó en el día de hoy, no hay fondos como para devolver, ¿no es cierto?, lo que se pretende tratar de compensar. Es más, la nación contestó con un trabajo que dice que para nada se perdieron 51.800 millones de pesos, no están viendo el efecto económico positivo que va a generar en reactivación esa plata puesta en el mercado, y lo que se pierde no supera los 3.200 millones. Parece estar todo mal entre nación y provincia, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. ¿Irán a la justicia? Vamos a ver.